Hola, hola. El día de hoy estamos a 30 de marzo del 2020 y tenemos nuestro primer tema por podcast. Vamos a estar leyendo Isaías 55:10 al versículo 13 como base y el tema de hoy se va a llamar Lo que sale de la boca de Dios. Entonces comenzamos leyendo Isaías 55:10 al 13. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y producen la semilla para sembrar y el pan para comer, así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Ustedes saldrán de allí con alegría, volverán a su país con paz. Al verlos, los montes y las colinas estallarán en cantos de alegría, y todos los árboles del campo aplaudirán. En vez de zarzas crecerán pinos, en vez de ortigas crecerán arañanes. Esto hará glorioso el nombre del Señor. Será una señal eterna e indestructible. En esta lectura que acabamos de tener, vamos a resaltar unas pequeñas cosas, sobre todo sobre las partes de los versículos 12 y 13. En el versículo 12 dice, ustedes saldrán de allí con alegría. Y un pedacito del versículo 11 dice, así también la palabra que sale de mis labios. En ambos versículos, en el 11 y en el 12, está mencionando acerca de algo o de alguien que está saliendo de un lugar. Entonces, en el 12 menciona, ustedes saldrán de allí con alegría, volverán a su país con paz. Al verlos, los montes y las colinas estallarán en cantos de alegría y todos los árboles del campo aplaudirán. En vez de zarzas, versículo 13, crecerán pinos y en vez de ortigas crecerán avellanas. Cuando nosotros estamos en un lugar o en una situación, por ejemplo, en la que estamos enfrentando hoy en día, ¿de qué forma nosotros estamos saliendo a la acción? Si nosotros, por ejemplo, Dios nos está continuamente dando como que instrucciones de algo, nos está enseñando cómo proceder de la manera en que lo haría, hacer las cosas de la forma en que lo haría, entonces, ¿por qué a veces como que dudamos o nos detenemos de dónde viene la procedencia de aquello? Viene de un lugar. Y todo eso viene, o sea, cuando sabemos nosotros que la orden viene directamente de Dios, no tiene que haber ningún punto como que de duda de dónde vienen las cosas. Aquí, por ejemplo, están diciendo, en vez de zarzas crecerán pinos. Y tú te quedas pensando, ¿qué tienen que ver las plantas y qué tienen que ver un pino con lo que estamos hablando? Cuando nosotros comparamos lo que son las zarzas y lo que son los pinos, hay una gran diferencia en lo que hacen estas dos plantas. Por ejemplo, si yo comparo una zarza, ¿qué es lo que hace la zarza? La zarza tiene ramas espinosas que pueden ahogar el paso de otras flores al crecer y se propagan muy rápido. O sea, que se propagan muy rápido para ir a ahogar a otras plantas y que éstas no puedan crecer. Un pino tiene efecto medicinal y sin embargo los pinos pueden vivir más de 1000 años. Tienen cualidades medicinales así como el aceite esencial de pino que se puede extraer. Y luego menciona ortigas y arrayán. La ortiga es una planta que produce como comezón cuando tiene contacto con la piel e inflamación. Imagínate si tú por accidente te rozaras con una ortiga, probablemente te va a causar irritación en la piel y se te va a inflamar así bien mal plan. Y lo está comparando con un arrayán. ¿Y esta planta qué hace? De ella se extraen aceites aromáticos. Por lo tanto, si nosotros nos damos cuenta, las comparaciones de las plantas que está haciendo en este versículo 13 dan a entender que una provoca como que inflamación, provoca ahogar, provoca detener, provoca algo que es malo para terceros. Y sin embargo, la otra menciona un pino y un arrayán, que de ellas se extraen propiedades medicinales y aceites aromáticos. Entonces, regresando a los versos 11, 12 y 13, ¿qué es lo que está saliendo? ¿De qué manera nosotros estamos conduciéndonos? Cuando dice, ustedes saldrán de allí con alegría,
nosotros estamos siendo enviados, nosotros estamos siendo de cierta manera enviados por Dios en este mundo. De una u otra forma, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, lo recibimos a Él con su Espíritu Santo, nosotros nos volvimos hijos de Dios. Por lo tanto, nosotros somos mensajeros, portadores de un mensaje, que es lo que habíamos estado hablando con anterioridad en otros temas. Somos portadores de un mensaje. Por lo tanto, esa responsabilidad se tiene que extender a otras personas, a terceros. Entonces, si nos ponemos a reflexionar, ¿de qué forma yo estoy procediendo con mi vida? ¿Estoy procediendo de la forma en que lo haría una ortiga que inflama la piel de una persona? ¿O estoy procediendo de una manera de un arañán que es del que se extraen aceites aromáticos o de un pino que se extraen cualidades medicinales? Entonces, si nosotros estamos naciendo de nuevo, si nosotros estamos saliendo del corazón de Dios en esta ocasión, nosotros ahora en este punto deberíamos de considerar que el mensaje que estamos portando y que estamos compartiendo con los demás tiene que ser con las propiedades y con las cualidades, con los atributos, con las características de Cristo. Y con anterioridad a nosotros nos han enseñado que no se trata de nosotros, de que cuando hacemos las cosas no las hacemos por nosotros, sino que ahora el que predomina es Cristo. Y por lo tanto, si el que predomina es Cristo, ¿qué es lo que yo tengo como que reflejar? Entonces ahí es donde entran las características de Cristo. Así como estas plantas y estos árboles tienen como que sus cualidades, ya sea que afectan o ya sea que ayudan a las personas, asimismo también Jesús tiene sus cualidades, tiene sus características, tiene sus atributos, que es lo que la gente necesita. La gente, por ejemplo, necesita conocer de sus promesas, la gente necesita conocer sobre el plan de salvación, la gente necesita conocer que Él va a regresar por su iglesia. Entonces, ahí nosotros tenemos el mensaje que la gente necesita. Entonces, si ahí está mencionando la palabra que sale de mis labios, Jesús ahí lo estaba, mencionando como que lo que sale de la boca de Dios no vuelve a Él sin producir efecto, o sea, no regresa vacía. Por lo tanto, cuando nosotros regresemos a Dios y nosotros tengamos que dar como que cuentas de algo, no podemos regresar vacíos, sino que en realidad en nosotros tiene que haber un efecto de haber hecho algo. No por temor, así como de que no hice nada, o así como de que Dios me va a mandar a otro lado, no, sino que en realidad comprendiste el mensaje, comprendiste la necesidad de las personas que tenían de conocer a Dios, por lo tanto, tú produciste fruto, tú hiciste algo de una u otra manera para poder alcanzar a dar el mensaje a las personas y producir ese efecto que este versículo 11 nos está mencionando. No vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy, que es prácticamente lo que estamos haciendo. Estamos siendo obedientes, y ahí mencionamos otra vez nuevamente el tema de lo que es la obediencia. Y brincándonos un poquito de Isaías hasta el libro de Mateo, en el capítulo 9, versículo 35 al 37, está mencionando de que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas y enseñando en las sinagogas de cada lugar anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos porque estaban cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Dijo entonces a sus discípulos: ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Jesús estaba como que de tour, se podría decir, compartiendo el mensaje del reino de los cielos a todas las personas. Pero de paso, Él estaba pues curando a gente de enfermedades y dolencias. Pero algo que resalta aquí en el versículo 36 de Mateo 9 es que al ver a la gente sintió compasión de ellos. Y es lo que estábamos mencionando hace un momento. No volvemos a Dios sin producir ese efecto, ese fruto. Hemos nacido de Él, hemos salido de Él. Por lo tanto, esa característica de Jesús tiene que vivir en nosotros. Al ver a la gente, sintió compasión de ellos, porque estaban cansados y abatidos. Ya no estaba mencionando de que tenían lepra, ya no estaba mencionando
que tenían alguna enfermedad física, como en el versículo 35. Estaba mencionando que las personas se sentían cansadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Quiere decir que había mucho abatimiento en cuestión de que las personas a lo mejor estaban frustradas, tenían problemas, estaban confundidas, no entendían el sentido de la vida, de propósito, y andaban deambulando por ahí, tomando las decisiones como ellos las sentían, mas sin embargo no caminaban seguros porque no estaban seguros de absolutamente nada. Andaban como ovejas que no tienen pastor. Y aquí es donde Jesús dice, ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. En ese entonces la iglesia apenas estaba como que teniendo su pregénesis en cuestión de que pues Jesús estaba capacitando a sus discípulos para que ellos luego, más adelante, pudieran ir a compartir a otros lados y que todo el mensaje pasara de persona en persona, que estas personas también fueran entrenadas y que se fuera esparciendo cada vez más ante más territorio y acaparando más y más lugares para que el mensaje se esparciera. Y aquí él mencionaba que la cosecha es mucha, pero los trabajadores o los obreros son pocos. Hoy en día, tú y yo somos obreros. Así como ellos aprendían de primera fuente de Jesús siendo sus discípulos, nosotros conocemos a Dios, conocemos a Jesús por medio de su Espíritu Santo y por medio de su palabra que nos ha dejado. Por lo tanto, recuerda que si ya has nacido de nuevo, has aceptado a Cristo en tu corazón, nosotros estamos mandados a llevar fruto, a poder esparcir ese mensaje, a ser arayanes y no ortigas, a ser pinos y no zarzas entre las personas, y que nosotros cuando regresemos a Dios no volvamos vacíos, sino que podamos habiendo producido fruto, habiendo nosotros en realidad, habiendo hecho el trabajo digno de lo que es la cosecha. Las personas están listas para escuchar el mensaje, las personas están sensibles a escuchar el mensaje, por lo tanto, lo único que tenemos que hacer ahora es recoger lo que ya está en la cosecha.